Cordial saludo. Bienvenido de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Cuántas formas hay para analizar una obra literaria? ¿Por qué algunas personas se enfrascan o se encasillan en una única forma? ¿Qué podemos aprender cuando utilizamos distintos métodos para aproximarnos a un libro, una novela, cuento? En fin, vamos a conversar un poco sobre estos y otros asuntos, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Igualmente los invitamos a suscribirse al canal, también activar la campanita para las notificaciones, también compartir el contenido y muy importante, comentar para seguir retroalimentando esta interacción y este viaje por los temas y problemas literarios. Respecto de el video de hoy, vamos a abordar 4 de las múltiples formas que existen para aproximarse, para analizar, para estudiar una obra literaria. Aquí de entrada nosotros nos situamos en una posición en la cual rechazamos ese monismo metodológico, ese monismo analítico, que es unívoco, que es unidimensional y según el cual la forma en la que alguien aborda una obra literaria es completa y absolutamente autosuficiente. Nosotros rechazamos esto por varias razones. Primero, porque como lo vamos a ver, no se trata de un relativismo a la hora de aproximarnos a hacer esta operación intelectual y artística frente a una obra literaria y decir que todo vale y que todo es relativo y que todo es un punto de vista, sino que hay distintos matices para poder lograr esto. Esto ya dicho, ya aclarado, por principio tenemos que eh, hay un enfoque instrumental que es doble. Por un lado, la literatura como herramienta o como instrumento de distintas ciencias, sobre todo ciencias sociales, por un lado, y por otro lado, el investigador literario utilizando estas ciencias. Entonces, en la primera forma, la literatura como instrumento de otras ciencias. Esto queda bastante claro porque tengamos en cuenta que las obras literarias, más allá del valor estético que nosotros podemos apreciar como lectores o como escritores, tienen un valor histórico, un valor político, un valor filosófico, inclusive un valor económico, ¿cierto? Eh, la literatura explora ciertas formas de producción y reproducción social que van quedando plasmadas allí, sobre todo cuando estamos hablando de novelas en las cuales se desarrolla, por decirlo así, pese a que son ficción, el entorno en el cual están generadas es no ficticio. Por ejemplo, novelas históricas o aún novelas, digamos, de otro tipo, lo que se ha denominado el costumbrismo, por ejemplo, lo que se ha denominado también en otros lugares ciertos tipos de literatura, donde usted va a ver, por ejemplo, la literatura gaucha, donde usted va a ver ciertas formas de hablar, ciertas formas de conducirse, ciertos sistemas de valores. Entonces, a la sociología, a las ciencias políticas, a la filosofía, a la historia, a la psicología, inclusive le interesa la literatura, pero no lo está viendo como objeto de disfrute o en su valor estético, en su valor puramente artístico, creativo. Lo está viendo como un documento que por un lado le proporciona información y por el otro le ayuda a sostener sus teorías. Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, sería el uso que hace Freud de, por ejemplo, ciertas figuras literarias y también mitológicas, el bastante conocido complejo de Edipo, ¿cierto? De esta obra de Edipo Rey, donde se desarrolla una tragedia, ¿no? Ya todos conocemos pues la historia de este joven que huye de sus padres y cómo termina finalmente cumpliendo con el destino del oráculo que había planteado que mataría a su padre, se casaría con su madre, y de allí lo toma, pero Freud no analiza pues el contenido de la obra como tal, sino que toma el arquetipo, la figura que le sirve. Otro ejemplo sería el reconocimiento que podía llegar a efectuar o que pudo haber llegado, por ejemplo, Marx a efectuar al realismo. El realismo, pues, digámoslo así, francés, en cuanto a que mostraba, ¿cierto?, la cara de la burguesía, pero a lo que a Marx no le interesaba no era el valor estético de este realismo, sino cómo mostraba realmente, pues, lo que él enfatizaba y lo que él necesitaba para su teoría.
Ahora, otro segundo punto de vista ya sería invertido, es decir, cómo el investigador literario, valiéndose de estas ciencias, puede abordar mejor una obra. Por ejemplo, si usted se quiere sumergir en el universo, ¿no?, de la Ilíada o de la Odisea, si usted conoce la historia, usted conoce inclusive la arqueología, usted conoce la mitología, usted conoce una serie de presaberes que le van a ayudar a entender mejor la obra. Si usted, por ejemplo, de igual manera, quiere comprender una obra, por ejemplo, histórica como La Guerra y la Paz, por ejemplo, usted conoce bien todo el contexto de la expansión y las guerras napoleónicas, le va a servir mucho mejor. Y así podríamos poner una gran infinidad de ejemplos. Entonces queda claro, por un lado la literatura es instrumento de otras ciencias que toman de ella información, eh, no tanto con un rigor científico, pero como un documento auxiliar, también hay que dejarlo claro. Y por otro lado, el investigador literario que bebe de estas ciencias distintas para comprender mejor cómo el escritor inmerso en ese marco temporal, geográfico, económico, religioso, etcétera, logró generar una obra. Una tercera forma también es una diada, por un lado, lo extrínseco a la obra, que muchas veces se ubica en la biografía del autor, en la relación de la literatura con otras artes, en la relación de la literatura y la ideología. Por ejemplo, aquí tuvimos un capítulo donde hablamos de ciertas ideologías, por ejemplo, que apoyaban determinados autores como R. Pound, como Lovecraft, etcétera, etcétera, cómo influyen en su obra. Ese enfoque, ¿por qué se le llamaría extrínseco? Porque no se están analizando allí, pese a que es útil para comprender la dimensión y sobre todo la mente del escritor y las interrelaciones que ha tenido, pues con distintos tipos de pensamiento, de ideología o su vida personal. Por ejemplo, hay autores, Kafka, por ejemplo, puede ser bastante útil entender su relación, ¿cierto?, con su padre, con su tiempo, el tipo de persona que era. Pero no se está mirando allí la estructura estética y determinado tipo de valor y determinados recursos que usa el escritor. Eso deviene en la cuarta forma, que es intrínseca o inmanente al texto mismo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho analizar las figuras que se utilizan en el texto. Ya lo hemos visto aquí con poemas, lo hemos visto aquí con cuentos y demás, pero es importante también entender ese doble juego que se ejercería en ese caso. Por un lado, la psicología, las relaciones sociales, la ideología de un escritor y cómo se refleja eso en el texto. Muchas veces hay una correlación más o menos directa, en otros casos no lo es tanto. Entonces aquí muy rápidamente hemos visto cuatro de las múltiples formas que vamos a seguir trayendo y queremos dejar el mensaje muy claro porque se da muchas veces en discusiones cuando alguien, ya sea por un respaldo académico, ya sea por un respaldo por seguidores en redes o de doxa o epísteme, como sea el caso, de todas formas trata de imponer una visión de la literatura y entender que no se puede caer en ese reduccionismo, sino que antes por el contrario es menester estarnos siempre preparando, empapando, conociendo diferentes formas de análisis y combinándolas, porque como vemos no son mutuamente excluyentes, sino que se complementan. De todas maneras, nos gustaría saber pues cuál es su opinión, cómo analiza usted la obra literaria, qué piensa, puede llegar a ser más importante o cómo las complementa, qué otras formas de análisis literario usted sugeriría, qué otras disciplinas vincularía, aparte de las mencionadas. Queremos pues conocer todos estos aspectos. Como siempre pues los invitamos a suscribirse al canal, a compartir el contenido, a comentar. Es importante esta dialéctica que generamos acá. Siempre un gusto compartir con ustedes en este su espacio. Y no siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.